Buenos días, Carol, ¿cómo estás? Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal, profesor? Buen día. Buenos días, Francisco. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días, Viridiana. Hola, buenos días. Buenos días, Mónica. Mónica Baldovino, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, profesor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien, ya nos estamos uniendo, ya somos 5. Ahorita se une Doris, ya somos 6. Vamos a esperarnos son ahora sí muy puntuales. Felicidades, ¿eh? Faltan 2 minutos para las 8 y ya los veo aquí. Muchas felicidades. Miren, todos muy frescos, muy agradables, ¿no? No, qué bueno está eso, ¿verdad? Ya nos faltan menos y ahorita comenzamos. ¿Sí está claro? Sí, Sí. Muy bien. Hola, Doris, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, profesor. Muy bien, gracias. ¿Qué tienes, Carol? ¿Estás triste o qué? ¿Estás enojada? Estoy aquí acomodando la computadora. Ya tengan a la mano ahí su pluma, su cuaderno, sus hojas, ¿sí? Su constitución, porque parece Sí, ya está. que hoy ya vamos a terminar la primera etapa de lo que es introducción al estudio del derecho, para comenzar después con lo que es derecho mercantil. ¿Todos ustedes son de LAE o de LARCH? De las, pero aquí, ¿cuántos hay? Ricardo, ¿LAE o LARCH? Large. LARCH. LAE. Ujú. ¿LAE o LARCH? Large. LARCH, perfecto. Recursos humanos, sí. Perfecto, muy bien. Viridiana. LAE. LAE, L-A-E. Muy Sí. bien. Carol. De recursos humanos. Muy bien. LARCH. Doris. LAE. LAE. Francisco. Recursos humanos. Muy bien. Bueno, entonces ya no hubo ningún impedimento para conectarse, ¿verdad? No. No, ya no, profesor. Perfecto, qué bueno. Denme un coco a mí por bobo, por menso, ¿verdad? Por no haber puesto que había 2 plataformas para ustedes, una de LAE y una de LARCH. Pero como yo desconocía cuántos eran de LAE y cuántos eran de LARCH, pues por eso yo dije, bueno, pues es para todos igual, ¿verdad? Pero no, ya lo hicimos por separado y ya estamos bien. Sí, hay ya 6 muchachos. ¿Ya quieren que comencemos o esperamos todavía un poquito más? Son las 8 con 2 minutos apenas. ¿Esperamos a las 8:05? Sí, Sí, hay que profesor. darles 3 minutos. Perfecto, les damos 3 minutos más. Bien. Bien, bien, bien. Qué milagro, licenciada Mónica Baldovino, ¿cómo estás? Aquí. Te mandaron saludar de Silao el otro día. ¿Eres pariente de los Baldovino de Silao, Mónica? No los conozco muy bien, pero sí. Sí, eres mira, entonces tú eres ganadera, hacendada, no sé qué tantas cosas, ¿eh? Qué bien, muy bueno. Ya llegó Josué también, ya se está viniendo, ya somos 6 y con un servidor son 7, ¿sí? Buenos días. Buenos días, Josué. No se escucha tu micrófono, Josué. Buenos días. David, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Josué. Buenos días, David. Buenos días. Qué bueno, 3, 6, 7, 8. Y falta 1 minuto, ¿sí? 1 minuto más y comenzamos. ¿Sí está claro? Sí. Les recuerdo, antes de comenzar, tengan a su mano la pluma, hoja, cuaderno. Un cuaderno para que les sirva a la vez de texto, ¿sí? Para que de ahí repasen, hagan las preguntas y de ahí repasen lo que tienen, para que no anden las hojas sueltas. ¿Sí? Bien. Bien, bien, bien.
Son los 8:05, muchachos. Sí, vamos a por comenzar. Bien, a todos acá, estamos acá. Buenos días a todos de nueva cuenta. Bienvenidos a nuestra nueva clase virtual. Sí, y vamos a por comenzar. Vamos a primero hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahorita. Hemos hablado de diferentes artículos constitucionales, como son el 5, el 24, el 12, el 27, el 3, el 8, el 22, el 4 y el 18, entre otros. Hemos hecho a manera de ensayo determinadas preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera yo preguntaba, en la primera pregunta que les hice, pues, dice la pregunta, prohibición de los títulos de nobleza que yo les hice, y yo les di 4 opciones, artículo 5, artículo 24, artículo 12 y artículo 27. Les pedí que lo investigaran porque ya lo habíamos explicado. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Quién me dice? El 12. El artículo 12, perfecto. Después en la segunda pregunta que yo les decíamos, ¿cuál es la prohibición a la discriminación? Y de nueva cuenta di 4 opciones. Di como opciones la garantía de igualdad, garantía de seguridad, garantía de libertad y garantía de justicia. ¿Cuál fue la respuesta? Igualdad. Igualdad, ¿verdad? Exactamente. Después digo otra. Establece las reglas de la expropiación. Y de nueva cuenta di opciones como son artículo 27, artículo 3, artículo 8 y artículo 22. ¿Cuál era la respuesta? 27. 27 constitucional, que nos habla de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, ¿sí? Después hablábamos de que no puede prohibirse, la pregunta era que a nadie se le podía prohibir dedicarse a cualquier profesión, ¿verdad? Y di de nueva cuenta 4 opciones, artículo 5, 3, 18 y 4. ¿Cuál era la respuesta? 5. El artículo 5. Después hablé de los elementos del Estado. Otra pregunta que les hice, ¿cuáles son los elementos del Estado? ¿O son los elementos del Estado? Son las 2 preguntas que se pueden formular. Y de nueva cuenta di 4 opciones. Hablamos de población, tierra, presidente, territorio, población y gobierno, gobierno, ciudades, población, ciudad, testimonio, territorio y diputados. ¿Cuál era la respuesta? Territorio, La B, ¿verdad? Territorio, población y gobierno. ¿Sí está claro? Bien. Sí, Después hablamos de otra pregunta que vimos aquí. ¿Cuál era cómo se consideran los mexicanos, ¿no? O cuáles son los mexicanos? Y lo vimos muy simple, muy sencillamente, que son los nacidos dentro del territorio nacional, sea cual fuere. No. Tienen que ser de padres que mexicanos. ¿Sí está claro? Ya me andaba equivocando. Bueno, esa sería una respuesta. Pueden aparecer más respuestas. Recuérdense que las opciones para sus respuestas en el futuro examen va a ser ¿qué? Opcional, con 4 respuestas, 4 incisos para escoger la correcta. ¿Sí está claro? Bien. Después de eso, hablamos también de lo que son las características de las normas jurídicas. Y ahí nos fuimos a las normas para preguntar que hay normas heterónomas, coercibles, bilaterales, externas, en el inciso A, unilaterales, autónomas, incoercibles, al segundo, en el inciso C, bilaterales, internas, coercibles, autónomas, y en el inciso D, unilaterales, autónomas y coercibles. ¿Cuál era la respuesta? ¿Perdón? Esa no la había pasado. Esa no la teníamos, profe. Bueno, la dejan pendiente para que la busquen. Sí, la pregunta es la siguiente. Ahorita la vamos a buscar. Ajá. ¿Sí? Ahí va. Características de las normas jurídicas. Tome nota. Características de las normas jurídicas. ¿Sí está claro? Sí. Sí, bien. Buenos días, Fátima. Buenos días, Giovanna. Conéctense con el audio y conéctense las 2, por favor, Fátima y Giovanna. Entonces dejamos eso pendiente, ¿sí? Sí. Bien. Después hablamos de la Cámara de Diputados, cómo se integraba, y la pregunta era, ¿cómo está integrada la Cámara de Diputados? Esa pregunta no se la di, pero hablamos de la Cámara de Diputados. Y dijimos que la Cámara de Diputados se integra, ¿por qué? Por 500 diputados, ¿sí? 300 de mayoría relativa y 200 de manera que proporcional. ¿Sí está claro? ¿Sí? También hablamos de cuánto duran los senadores en su encargo. ¿Cuánto duran? Ustedes lo dijeron, no lo hice a manera de pregunta, pero lo podemos anotar. ¿Cuánto duran en su encargo los senadores?
6 años. 6 años. 6 años. 6 años, ahí no hay vuelta de hoja. Ahí podían, por decir algo, hablamos de que puede decir que pueden ser en una opción, serían 6, 3, 4 o 5. ¿Cuál elegirían? 6, ¿verdad? Así bien. Después hablábamos de, según el artículo 80 constitucional, ¿quién es el representante del Poder Ejecutivo? ¿Quién es? El presidente de la República. El presidente de la República. Si estamos de acuerdo. Muy simple todo esto hasta ahí. ¿Sí es así? Sí. Bien. Después ya dejé una tarea. Dejé una tarea que casi yo mismo les di la respuesta. ¿Sí o no? Esa tarea consistía en la división del Poder Ejecutivo, cómo está integrada la Cámara de Diputados, la duración de los senadores en su encargo, cómo se denomina el presidente del Ejecutivo, cuánto tiempo duran en su encargo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos entonces a hablar del artículo 80 constitucional. ¿Sí? Dice, ¿quién es el representante del Poder Ejecutivo? Doy 4 opciones. Presidente de los Estados Unidos mexicanos, presidente de la República, presidente de México o presidente de la Nación. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Presidente de los Estados Unidos mexicanos. Efectivamente, Ricardo. Fíjense bien cómo viene, fíjense bien la pregunta, cómo vendría, en qué sentido viene. Y eso no es que les digan, no es que digan ustedes como acostumbramos a veces a decirla. Son preguntas capciosas. Es una pregunta malvada. No. Por ejemplo, la pregunta sería, vuelvo a insistir, según el artículo 80 constitucional, el representante del Poder Ejecutivo es, y doy 4 opciones, presidente de los Estados Unidos mexicanos, presidente de la República, presidente de México, presidente de la Nación. Alguien podría decir, pues es el mismo. No, no es el mismo. No es el mismo. ¿Sí? ¿Quién sería el encargado del Poder Ejecutivo? No hay uno. El presidente, más que el presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque alguien se me vaya a ir por la tangente y quiera ponerme ahí, presidente de la República, el presidente de México y el presidente de la Nación. No y no. ¿Está claro? Para que estén muy vivos, muy inteligentes. Yo ya no puedo decirles, mira esto, pon lo otro. Yo creo que ya tenemos conocimiento para no reprobar este examen. No reprobar el examen de Derecho. Ya si lo reprobamos, muchachos, pues ya va a estar difícil. ¿Sí está claro? Bien. Entonces, hablamos de otro. Les decía yo, la pregunta sería, tiempo que duran, y ¿qué fue lo que les dejé de tarea? Van a contestarlo. Tiempo que duran en su encargo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Van, respuestas. 15, 3, 4 o 6 años. 15 años. 15 años, ¿verdad, Fátima? Magnífico, ¿verdad? Muy simple. Sí, muy simple. Otra pregunta que puedo yo formularles. Dice, ¿es la parte de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos o nada más Constitución que establece las garantías constitucionales? Les doy 4 opciones. A, dogmática. B, fundamental. C, orgánica. Y 7, pragmática. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, espérenme, no conteste nada. Voy a hacer directamente la pregunta así. Directamente la pregunta. Caro, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta que estoy haciendo? Es la parte de la Constitución que establece las garantías constitucionales. Todos los demás ya ténganlo ahí, no me digan nada. Déjenme preguntar a Caro. Así voy a estar preguntando porque quiero que intervengan. Para que después no haya pretexto. Es que el profesor no me dijo. Es que el profesor hizo esto. Es que... No. Ya se los dije yo desde la clase pasada. Esto está tan papa que es más difícil, no sé, hacer otras cosas que hacer eso. Caro, ¿cuál sería la respuesta? Ya lo vimos cuando hablamos de la dogmática. Efectivamente, Carol, ¿verdad? La parte dogmática. ¿Cuál sería la otra parte, Doris, de la Constitución? Ay, la dogmática y la... Dilo, ahí lo tienes en la boca. Dilo, ¿la qué? Sí, porque ya te veo que casi ya me lo vas a decir. Sí. Está muy simple, acuérdense. ¿Pragmática? No. Vean, ya ven ahí. Orgánica, es correcto, ¿sí? Dogmática y orgánica. Fíjense bien la confusión. Por ejemplo, aquí yo digo, puse en el último inciso, en el de pragmática, nada tiene que ver.
Nada, absolutamente nada. Pero digo, pero se parece a orgánica, ¿verdad? Y se parece a dogmática, yo mejor le pongo pragmática. Y si vemos el significado de pragmático, es otra cosa. ¿Sí estamos de acuerdo? Fíjense bien en todo esto, tienen que checarlo muy atinadamente. Bien, bueno, entonces ya decíamos que es la parte, ¿qué? Dogmática. ¿Sí está claro? Sí. Bien, ¿qué más les dejé de tarea, muchachos? ¿Qué más les dejé de tarea? A ver, díganme qué más les dejé de tarea. Tiempo, partes. Nada más. Solamente eso. Sí, Nada más. senadores. ¿Nada más? Sí, Bien, nada más, profesor. entonces ya vimos el tiempo que duran en su encargo los ministros de la Suprema Corte. ¿Quién me lo repite? 15 años. 15 años. 15 años, ¿verdad? ¿Cuántos aquí para agregarle más, en caso de que se pueda agregar algo a una pregunta? Bueno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dura en su encargo 4 años, ¿sí? Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada por 11 ministros. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Bueno, después hablábamos, por ejemplo, de la parte dogmática, aclarando y ahondando un poco más en esto como retroalimentación, que fue lo que les dejé de tarea, ¿verdad? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está formada por 2 partes. La parte dogmática, que son las 29 artículos de las garantías constitucionales, hoy conocidas como derechos fundamentales del hombre o de la persona. ¿Sí está claro? Porque es tanto para hombres como para mujeres. Y la otra parte es la parte orgánica, la que se refiere a cómo se organiza el Estado mexicano. Después hablamos de la otra. Bueno, vamos a hablar de una. Vamos a hablar ahora tantito de lo que es algo de obligaciones, algo de contratos, algo de esto que ustedes deben de saber, ¿sí? Vamos a hablar primeramente de lo que es una obligación. ¿Qué es una obligación? ¿Quién me lo puede decir así de lo que se acuerde, vagamente? Lo vimos en la introducción al estudio del derecho. ¿Qué es una obligación? Obligación. A ver, piénsenle tantito, ahí los tienen. ¿Ustedes no guardan sus libretas? ¿No? Pues todo eso lo podrían sacar de ahí bien papa, ¿no? ¿Sí? ¿Me preguntó, profe? Pregunté qué es una obligación. Dame el concepto de obligación. Exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad, es lo que a mí me parece, profe. Que aparece. Bueno, y si yo les dijera que el concepto de obligación es el siguiente, tome nota, fíjense bien. Fíjense muy bien. Obligación. ¿Le leo lo que yo tengo, profe? A ver, por favor, así particípenme. ¿Por qué? Porque yo les puedo dar una, pero a veces son palabras más, palabras menos y no quiero que se me confundan, ¿sí? Para que quede más claro, pueden entrar ¿a dónde? Pueden entrar ¿no tienen el libro de ahí de introducción al estudio del derecho que les pedí? ¿Recuerdan? Sí. Sí. Si lo recuerdan, búsquenlo en la página 231. Ahí debe de aparecer, cuando hablamos en derecho civil y hablamos de las obligaciones. ¿Sí o no? Sí. Dice, ¿Sí? Entonces ya encontraron. sí. Sí, a ver qué dice. ¿Qué es obligación entonces? La Dice obligación. lo que yo... ¿Perdón? A ver, le voy a leer la del libro, profesor. A ver, por favor, Ricardo. La obligación es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor está constreñida, obligada, a dar a otra llamada acreedor una cosa o a realizar un hecho positivo o negativo. Eso es el vínculo jurídico que podemos tener tú y yo, Ricardo. Yo te debo algo, estoy constreñida, o sea, obligada a pagarte, a cumplir con mi obligación. ¿Sí está claro? Búscale ahí mismo, Ricardo, por ahí mismo, búscale. Porque ahí estaremos hablando del puente de las obligaciones. Vete a la página 231, Ricardo. Ahí estoy, profesor. Ah, exactamente. Ahora sí, venga. ¿Qué es obligación? Déjeme la encuentro. Encontré una en internet, profe. A ver, ¿qué dice? Es aquello que una persona está forzada
a hacer. Puede tratarse de una imposición legal o de una exigencia moral. Bueno, ahí lo tenemos, ¿verdad? Pero es muy extensa. Voy a tomar... A ver, ya, ¿Le puedo profesor, leer ya. la que yo tengo? A ver, por favor. Son A ver, las ahorita, relaciones- Ricardo. Sí, venga. Son las relaciones de crédito o deuda que vienen directamente establecidas por la ley, es decir, las obligaciones cuya fuente las origina la misma ley, entendida en el sentido amplio de disposición general que obliga, que genera obligación. Sí, a ver, Ricardo, por favor. Sí, dice, la relación que une a estas dos personas, deudor y acreedor, se llama obligación. Efectivamente, Ya. ¿verdad? Ya ven, le dieron muchas vueltas, pero llegamos a lo último, ¿no? Ahora, también podemos tomar la primera que nos dio Ricardo, que era que cuando una persona está constreñida a dar eso, no es el vínculo, pero ahí estaríamos hablando directamente de que del vínculo, Del vínculo. no de la obligación. Pero si entendemos qué es el vínculo, pues tendremos que aceptar que es una ¿qué? Obligación. ¿Sí estamos de acuerdo? Ujú. ¿Sí o no? Sí. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Quedó entendido esto? ¿Sí o no? Bien, entonces yo les preguntara una pregunta que yo les hiciera. Vínculo jurídico por lo que una persona, voy a dar la que dijo Ricardo, vínculo jurídico por el cual una persona está constreñida a dar. Y voy a dar las opciones. 1, obligación. 2, contrato. 3, derecho. Y 4, facultad legal. ¿Qué pondríamos? Obligación. Efectivamente, ¿verdad? La número 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Sí, ¿verdad? Bien, ahora, ya vimos de lo que es una obligación. Ya sabemos que es, como dijo de nueva cuenta, retomo. Estoy tomando una cosa y otra para que quede lo más sencillo posible. ¿Sí está claro? Ahora vamos a hablar precisamente de lo que es... espérenme. Vamos a hablar de dos personas. ¿Cuántas personas conocemos nosotros en derecho, muchachos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas? Físicas y morales. ¿Cuál? Físicas y morales. Efectivamente, ¿verdad? ¿Cuáles son las personas físicas, Fátima? Una persona física puede ser usted o puedo ser yo. Sí. ¿Y una persona moral? Es un grupo de personas. Forzosamente tiene que ser un grupo, Francisco. Bueno, No, es una empresa. Una empresa. No, ¿por qué empresas? Estoy hablando de personas, no de empresas. Estoy hablando de personas. Una empresa ahorita aquí no nos interesa, porque yo puedo ser una sociedad sin tener una empresa. Y me junto con otra persona y ya soy una persona, ¿qué? Moral. ¿Sí está claro? Sí. Sí, aquí no estoy tocando las empresas. Bueno, hablamos de las personas. Hay dos tipos de personas. Persona física y persona, ¿qué? Moral. Otros le llaman persona jurídica. ¿Sí? La jurídica es aquella que se compone con dos o más individuos. ¿Sí está claro? Y ya de ahí pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer una sociedad, pueden hacer una asociación civil, pueden hacer, o sea, algo que tenga lucro y algo que no tenga lucro. Por ejemplo, si yo queremos realizar algo que tenga lucro, pues bueno, buscaré constituir una ¿qué? Sociedad mercantil. ¿Sí está claro? Pero si quiero algo que no tenga lucro, que no nos deje nada, pues voy a construir una ¿qué? Asociación civil. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Bien. profesor. Bueno, al hablar de esto, pues tenemos nosotros bien entendido que es una persona física y que es una persona moral. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces yo les dijera en una pregunta, a ver, es un individuo con capacidad para contraer obligaciones. Es un individuo con capacidad para contraer obligaciones. Y les doy las opciones. A, persona física. B, persona moral. C, ciudadano. D, gente. ¿Cuál sería la respuesta? Persona física. ¿Cuál? A ver. Sí los escucho a todos, pero cuando se juntan no. Ya saben que en orden, por eso les pido que dejen el micrófono abierto para que no batallen. Ya lo apagué. Ya lo prendí. A ver, ¿cuál sería? Fíjense bien, la vuelvo a repetir. Es un Persona individuo. física. Efectivamente. Ahí está la clave desde la pregunta. Es un individuo. Si yo hubiera dicho, es un grupo, pues entonces la respuesta, ¿cuál sería? No va a ser una persona física, va a ser una persona moral. Si estamos de acuerdo. Y las otras dos,
el derecho y facultades legal, pues ni en cuenta las tomamos. Recuerden que al hacer este tipo de exámenes, que yo se los hice muchas veces a ustedes, no es con el afán de tratarlos de engañar, no, ni tampoco mucho menos de aprovecharnos de que ustedes estudian o no estudian, no. Esto es para efectos de en realidad demostrar que efectivamente ustedes estudiaron el tema y que lo conocen y que no se les va a poder ni engañar ni decir nada así. Pues esta es la respuesta y no hay ningún problema. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, persona física, ya sabemos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco precisamente de lo que es los atributos de la personalidad. ¿Los recuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Quién me habla de cuáles son los atributos de la personalidad? Pues el nombre, el domicilio, estado civil. Patrimonio. A ver, ¿cuál? Volvemos de nuevo a cuenta. Nombre. ¿Cuál es el otro? Domicilio. Domicilio. ¿Cuál es el tercero? Estado civil. Sí. ¿Cuál sería el cuarto? Patrimonio. Simple y sencillamente, ¿verdad? No nos pueden cambiar nada, ¿no? Eso es que son las... Atributos de la personalidad. Efectivamente, ¿verdad? Los atributos de la personalidad son 4. Nombre, domicilio, estado civil y patrimonio, que es lo que es nuestro, lo que traemos ahorita. Por ejemplo, ¿cuál sería nuestro patrimonio ahorita? Pues lo que usa cada uno, los accesorios que trae uno, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Y ese patrimonio se puede incrementar. ¿Por qué? Porque puedo tener algo más en casa. Ahora bien, ¿cuál sería el concepto de patrimonio? ¿Quién me lo dice? ¿Sí sabía? Ya les hablé. Patrimonio ¿Primero lo que yo... está No, nuestro nombre? No, ni el hogar ni el otro. ¿Cuál sería? Les hablo yo de esto. Esto es mi patrimonio ahorita. Este chaleco que ven que estoy aquí haciéndome aire porque ya tengo calor. Esta camisa que traigo. Esta camiseta. Estos anteojos. Esta pulserita. Este reloj. O sea, podemos nosotros decir o dar un Bienes concepto propios. de... ¿Bienes propios? No. Es todo lo valuable en... Dinero, susceptible de... Eso es el patrimonio. ¿Sí está claro? Es todo lo valuable en dinero. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Sí. ¿Seguros? Sí. Bien. Entonces, si yo hiciera una pregunta y les dijera, entonces, lo siguiente, son atributos de la personalidad. Inciso A, nombre, apellido, nombre y apellidos, estado civil, capacidad, patrimonio, nacionalidad, domicilio. Inciso B, cuenta bancaria, estado civil, capacidad, nacionalidad, domicilio. Inciso C, nombre y apellidos, estado civil, poder adquisitivo, patrimonio, nacionalidad, colonia y calle. Inciso D, nombre y apellidos, capacidad, dinero, nombre de la esposa, a qué se dedica, etcétera. ¿Cuál sería la respuesta? La A. ¿Por qué la A? Porque ahí está el nombre, el domicilio, estado civil y patrimonio, ¿no, maestro? Pero la A también yo pongo capacidad. AC, ¿Qué profe. quiere decir capacidad, maestro? El Yo AC. con esto de- La capacidad que tú tienes para realizar algo. Todos tenemos una capacidad, pero eso no entra dentro de lo que son los atributos de la personalidad. Dice Josué que sería la C. Dice nombre y apellidos. Estado civil, poder adquisitivo, patrimonio, nacionalidad. Pues no tampoco sería, ¿verdad? Y luego vemos la D, nombre y apellidos, capacidad, dinero, ciudadanía, domicilio. No. Entonces, ¿cuál sería? Ninguna. Ninguna. Ninguna, ¿verdad? Y si yo le quito capacidad a la primera, ¿cuál sería? La primera. La primera. Si estamos de acuerdo. Inclusive, fíjense bien, cuando se contesta un examen de este tipo, de opción múltiple, si viene una duda ahí, se puede bien poner ninguna de las anteriores. Se puede contestar porque no doy la opción. ¿Sí está claro? No estoy dando la opción que es un A, B o C. Y para que ustedes me pongan no, ninguna, pues tendría yo que dar una quinta opción, ninguna de las anteriores. Pero en cambio sí podemos poner, es esta. ¿Por qué? Porque usted le sobra esto y las aptitudes de la persona son nombre, domicilio, estado civil y patrimonio. No la capacidad. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí, señores? Bien. Después hablamos nosotros de lo que es, ¿qué es un contrato? Ahora sí, Ricardo, vuélvete a las hojas donde tenías. Y todos los demás, ¿qué es un contrato?
Es un ¿Qué es? acuerdo de voluntades que crea Sí. o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. Efectivamente, ¿verdad? Eso es un contrato, ¿sí? Eso es un contrato. Vuélvelo a repetir, por favor. ¿Quién lo dijo? Yo, Viri, es un Adelante, acuerdo, es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. Ajá, faltaría algo, ¿no, Vivi? Viri, a ver, búscale bien ahí. Búscale muy bien ahí. Búscale muy bien ahí. ¿Ya lo encontraste? ¿O yo estoy medio soreque que no lo escuché? ¿Ya lo encontraron? Ya, profesor. Ya, a ver qué dice. Contrato es el convenio que crea, transfiere o modifica derechos y obligaciones. Sí, efectivamente, ¿verdad? Ahí está posiblemente lo que faltaba, ¿sí? Primeramente diremos que es el convenio o acuerdo o el contrato, como dijo Ricardo, de voluntades. ¿Y qué es lo principal? ¿Qué es el meollo de esto? Porque sirve para crear, transferir o modificar obligaciones. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí. profesor. Bien, ya me apareció el aviso. Llévenme, por favor, ustedes. Ven qué rápido se van las clases así cuando participan. Me quedan tantos minutos para no separarnos, pero recuerden que si desaparecemos, damos 5 minutos para que tomen un pequeño receso, se tomen un café, qué sé yo, y nos volvamos a conectar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, muy bien. Entonces, si nos desaparecemos así, porque estamos muy entretenidos en esto, ya sabemos lo que hay que hacer. ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces, sería la pregunta la siguiente. Acuerdo de voluntades, fíjense bien, aquí viene la clave. Acuerdo de voluntades para crear, transferir o modificar obligaciones. O bien puede ser también, voy a dar otra opción de pregunta. Acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Viene a ser lo mismo. ¿Sí está claro? Voy a dar las opciones. Tratado, inciso A. Inciso B, convenio. Inciso C, contrato. Inciso A, obligación. ¿Cuál sería la respuesta? C, Lo contrato. de contrato. Contrato. La C dije, contrato o en la B. No, D. dijo C. Contrato. Es contrato. ¿Qué opción había dado yo en contrato? ¿La B? Sí. La de La C. B, no la C. La ¿B? C yo dije que era ¿qué? Convenio. Ujú. ¿Sí? Ok. Y aquí estamos aclarando precisamente que es un ¿qué? Un contrato. ¿Por qué? Porque el contrato, no lo olvidemos, sirve para ¿qué? Crear, transferir o modificar obligaciones. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí o no? Bien. Ya tenemos muchas preguntas. Ya tenemos un banco de datos ahí de aproximadamente 20 preguntas. ¿Sí está claro? Sí. Sí, bien. Podemos seguir hablando de lo que es el derecho. De lo que es el derecho para no entrar tanto tan a fondo. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir recordando qué son los cuasicontratos? Cuasicontratos, ¿no? Le faltaba un elemento para hacer un contrato completo. Le faltaba un elemento para hacer un contrato completo. ¿Por qué le faltaba un elemento, Viri? No, no sé. ¿Quién me dijo? No. ¿Tú, Mónica? Moni. No, se dan los contratos, o sea, hay aceptación, hay todo. Bueno, un cuasicontrato son hechos voluntarios ilícitos, ¿sí? Que obligan a las personas, pero sin que haya existido un acuerdo previo. ¿Sí está claro? Ok. El acuerdo se toma en el momento que hacemos algo. Te vendo mi libro, dame tanto, ahí está. Pero si yo te digo, no lo hice y luego te lo vendo. No, pues es un cuasicontrato. Dámelo para que sea un contrato de compra-venta. ¿Sí estamos de acuerdo, señores? ¿Lo puede ¿Sí o no? repetir, No, profesor, fue por favor? contra la definición. ¿Cuál es la definición? La definición de cuasicontratos es la siguiente. Son los hechos voluntarios ilícitos que obligan a las personas sin que haya existido un previo acuerdo. El elemento voluntad. Ajá. Efectivamente, ¿verdad, Mónica? El elemento voluntad. Y el elemento voluntad se suple hasta cuando ya formalizamos, ¿qué? Un contrato. Que ya sería un contrato ¿de qué? De compra-venta. Compraventa. ¿Sí estamos El de otro acuerdo? sería como de palabra nomás. O sea. Pues sí, de palabra, pero ahorita, pues sí, a veces lo que dice la gente ahorita en la actualidad, ¿no? Te vendo mi casa. Y a veces les dicen, te vendo mi casa, pero para amarrar el trato, dame 5,000 pesos.
pues ni lo amarra, ni nada, y ya parece que están avisando que nos vamos a ir. Parece que ni hace nada y nada más le hacen al cuento y ya cuando lo quieren formalizar, no lo pueden formalizar porque se rajó la otra persona, la vendedora, pero sí ya les quitó 5,000 pesos. ¿Sí está claro? Eso es Sí, muy profesor. común que se haga ahorita. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? ¿Alguna duda? No. No, ¿Está ninguna. todo claro? Sí. Sí. ¿Seguros? Bien. Vamos a tomarnos, bueno, ¿cuántos minutos me faltan? A ver, ustedes que llevan ahí, Ricardo, tú que llevas el... 3. 13. Bueno, 3:51, todavía tenemos sí. tiempo. Bien. Entonces, muchachos, les decía, nada más nos falta buscar ¿qué? ¿Qué nos falta? ¿Qué les pedí ahorita que buscaran? Las Características de de las las normas jurídicas. ¿Sí está claro? Características de las normas jurídicas. ¿Sí o no? Sí, profesor. En el receso lo van a buscar y me lo van a seguir volviendo. Es más, les voy a dar ahorita, ¿cuánto me falta, Ricardo? 2 minutos, ¿no? 2 minutos. 2 minutos. Tomamos esos 2 minutos también. ¿Les parece bien? Sí. De acuerdo. Búsquenlo. Aquí yo los veo, yo lo estoy mirando. Búsquenlo. ¿Características de qué, maestro? Perdón. ¿Perdón? ¿Características de qué? Normas jurídicas. Ok. ¿Sí? Gracias. Ahí lo tienes en tu libro, Ricardo. Búscalo. Vámonos. Son heterónomas, son coercibles y son bilaterales. Así de simple. Así de simple, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Yo les podría hacer una pregunta entonces al resto, al siguiente, ¿sí? Características de las normas jurídicas. Y si yo diría, inciso A, heterónomas, coercibles, bilaterales y externas. Inciso B, unilaterales, autónomas, incoercibles e internas. Inciso C, bilaterales, internas, coercibles y autónomas. Inciso D, unilaterales, autónomas, coercibles e internas. Fíjense bien, fíjense bien. ¿Cuál sería la respuesta? Repite lo que investigaste, Ricardo. ¿Cuáles son las características de las normas jurídicas? ¿Son qué? Son heterónomas, son coercibles y son bilaterales. Heterónomas, coercibles y bilaterales. Alguien de ustedes más, por favor, entre ahí a su Wikipedia y díganme en qué entendemos por la palabra coercible, bilateral y ¿cuál es la otra? Heterónomas. 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 A ver, ¿qué es? Búsquenme eso. Heterónomas, es decir, son impuestas al individuo por la colectividad misma, o sea, por una entidad ajena a sí mismo, desde fuera. Efectivamente, ¿quién hace las leyes? El Poder Legislativo. O sea, no los aplican, queramos o no. ¿Cuál es la segunda? Coercibles. Coercibles. El cumplimiento de estas normas se refuerza mediante educación y castigo. Pues sí, Ya que ¿verdad? les No nos toca- dicen te voy a castigar con tanto, ¿no? Me aplican el castigo sin que me pregunten, lo quiera o no. Y la última, Involucra dos partes, son bilaterales. son bilaterales, ¿verdad? Entonces yo decía en el inciso A, ¿qué decía yo? Decía yo heterónomas, coercibles, bilaterales y externas. ¿Podría caber esa? Sí. Sí, Sí, porque le agrego lo externo, porque lo externo es ¿para quién? Para toda la sociedad. Ajá, sí. ¿Sí o no? ¿Sí, señores? Sí, sí, sí. Sí, bien. Perfecto, nos faltan aproximadamente, parece que 18 segundos para que eso termine. ¿Sí es así? Así es. Ya. Sí, muy bien. Entonces, pues ya, déjenme verlos tantito más, hombre, otro ratito más, ¿no? Porque ya vamos muy bien, vamos avanzando. Me da mucho gusto, ya fíjense, tal como lo había presupuestado. 3 sesiones por cada materia que vamos a ver. ¿Sí está claro? Así de simple y de fácil. Y lo estamos haciendo de una manera muy clara y muy sencilla. Yo creo que ya no va a haber ningún lugar a dudas para que si les presenta un examen ahorita, lo contesto porque lo contesto, sin ningún problema. ¿Sí está claro, señores? Sí. Sí, muy bien. Bueno, estoy a punto de despedirme tantito, 5 minutos. A los 5 minutos volvemos, ¿sí? Me faltan 4, 3, 2, 1. Adiós. ¿O no? Todavía no. Sigue, ¿verdad? Bueno, muchachos, hay alguna, lo estoy emocionando, pero al rato voy a desaparecer. No se crean.